Eh, Buenos días, hermanos. Hoy día les voy a compartir sobre el primer día. Mi hermano después les va a hablar sobre el segundo. Este retiro tenía como lema el cuidado de las cosas del Señor, que se basaba en 1 Corintios 7:32. En el primer día compartió nuestro hermano César Albino, que habló sobre el nuevo nacimiento. Después el hermano Cristian Vera, conociendo a Jesús. Y en el segundo día habló el hermano Alexis Vera, que predicó sobre viviendo con el enfoque en lo eterno. Después el hermano Rodrigo Scheuerman, cómo hemos de agradar al Señor. Ya. Entonces yo le voy a hablar sobre el primer día que partió el hermano César Albino con el nuevo nacimiento. Ya. Para ello vamos a leer Génesis 1:26 al 27. Génesis 1:26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí vemos que a Dios y al hombre, que Dios crea al hombre. Después vamos a seguir leyendo en Isaías 43:7. Isaías 43:7. Isaías 43:7, que dice, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces aquí vemos que Dios nos creó por algo. Nos creó para poder servirle a Él y seguir sus caminos. Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Dios se manifestara en nuestras vidas y que lo pudiéramos también propagar hacia las otras personas que no lo conocen. Pero después en Génesis 2 vemos que el hombre que quebranta este pacto, el propósito que tenía Dios con el hombre, pero el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Pero después, gracias a esta muerte del Señor Jesucristo, volvimos a este pacto con Dios y se restituyó el propósito que tenía Dios para nosotros. Entonces el hermano hablaba desde nuestro viejo hombre. Estábamos destituidos, decía él, que puede ser separado, dar de baja o quedar corto. Entonces el hermano ahí nos decía que cada uno de nosotros fuimos pecadores en algún momento y algunas veces todavía seguimos pecando. Éramos como Adán, que pecó y a la vez también seguía pecando su generación. El hermano también nos decía que Adán lo vemos como una raza caída. Entonces, al estar sin Cristo, estábamos muertos, estábamos en pecado, en tiniebla, enemistades y transgresiones. También, como se ha compartido algunas veces acá o en Tongoy, se habló de la cruz. Entonces, se nos mostraba que estábamos sin Cristo y que este hombre no se podía mejorar ni hacer nada para que él pudiera cambiar, solo por medio de la cruz, que fue cuando el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Y ahí cada uno de nosotros pudimos nacer de nuevo.
También el hermano nos incentivaba a que la vida de Dios debe estar en cada uno de nosotros. Debía ser manifestada. Entonces, nos vamos a Juan 3, 1 al 6. Juan 3, 1 al 6. Que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí vemos que el hermano nos volvía a incentivar a nacer de nuevo. Entonces por eso, cuando yo estaba ya en el retiro, me tocó esta palabra y fue como para dar el siguiente paso y poder bautizarme. Gracias, Señor. También el hermano después decía que leyéramos 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto de nacer de nuevo es dejar lo antiguo, nuestro viejo hombre, y volver a una nueva vida en un nuevo hombre, que tiene que representar a Dios. Entonces, fuimos renacidos por Dios de nuevo para poder ser manifestados. Entonces el hermano después nos decía: ¿hemos nacido de nuevo? Y él nos decía lo siguiente: algunas veces nosotros decimos, sí, hemos nacido de nuevo. Hemos estado en una familia que es cristiana, que nos ha enseñado diversos valores, pero eso no quiere decir que hemos nacido de nuevo, porque no hemos tenido una verdadera experiencia con Dios. Entonces, aunque haya hermanos que tengan más años, capaz que todavía no hayan nacido de nuevo. Entonces él nos volvía a decir: tenemos que nacer de nuevo. Necesitamos compartir la misma vida con él. Tenemos que fuimos incluidos en su propósito eterno. También tenemos que pensar y sentir y querer lo que el Señor quiere, o sea, hacer la voluntad de Él. Y eso sería parte del hermano César Albino. Ahora vamos con la parte del hermano Cristian Vera. El hermano Cristian nos habló sobre la historia de la muerte y resurrección de Lázaro, que se encuentra en Juan 11. Del 1 al 16. Muerte de Lázaro. ¿Lo encontraron? Ya. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, tenemos 4 personajes aquí principales, que son Jesús, Lázaro, Marta y María. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en Lázaro y Marta. Sí. Primero vamos a partir con Lázaro. Lázaro era el que estaba muerto. Jesús lo amaba mucho, igual que a sus 2 hermanas. Pero esta enfermedad era para la gloria de Dios, como se menciona en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, esto fue como Lázaro fue ocupado como un instrumento de Dios para dar vida. Después viene Marta, que fue una mujer muy trabajadora, como se menciona anteriormente. Era una persona que siempre estaba activa, no dejaba de pensar y siempre intentaba hacer cosas rápidas y poder ayudar. Pero el hermano Cristian decía que esta Marta también tenía esperanza y fe, porque dice, y Marta dijo a Jesús en el 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí vemos que ella estaba segura que en algún momento Lázaro iba a resucitar, si fuera ahora o si fuera después en el día postrero. Pero Jesús le dice que va a ser en este mismo momento. Y le dice ahí: todo aquel que vive y cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí vemos un acto de Dios hacia las demás personas para que puedan ver lo grande y maravilloso que es Dios. Y eso sería. Les doy el pase al hermano Juan José. Muy buenos días, amados hermanos. Me corresponde exponer el segundo día del retiro. Entonces, el lema del retiro estaba en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32, donde dice que el soltero tenga cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, ese era el lema del retiro, que tuvo 4 palabras divididas en 2 días y cada día con 2 palabras. Aquí está la credencial del retiro, que había que ponérsela. Esto es evidencia de que fui al retiro. Me porté bien, hermano, me porté bien. El sábado, el segundo día, compartió el hermano Alexis Vera la primera parte. El título era Viviendo con el enfoque puesto en lo eterno. Ahí hay una foto del hermano Alexis Vera, para quienes no lo conocen. Ahí está el hermano. Y la segunda parte del día sábado estuvo a cargo del hermano Rodrigo Choyerman, también de Temuco. Entonces, amados hermanos, por favor leamos 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 34. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. 1 Corintios 7, versículos 29 al 34. Y dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, estos fueron los versículos centrales del retiro, especialmente el versículo 32. Y estos versículos están en el contexto de 1 Corintios capítulo 7, donde se habla del soltero y del casado, donde Pablo dice que les quisiera evitar así como aflicciones a los casados, y por eso dice que se queden solteros. Pero eso no es para todos, porque claro, hay hermanos que sí pueden estar solteros y otros que no, por diferentes circunstancias. Pero el apóstol Pablo llega a la conclusión de que estar soltero y estar casado son buenas ambas. Pero ¿qué sería mejor? Estar soltero. Pero ahí él especifica para qué cosa. Para cuidarse para el Señor, para consagrar la soltería al Señor. Porque a veces los casados tienen que ocuparse de otras cosas, de estar con su señora, de cuidar a sus hijos, y nos está diciendo que no puedan llevar a cabo, conocer más al Señor, sino que de mejor manera lo puede hacer el soltero porque tiene más tiempo, porque está más libre, no tiene hijos a cargo, no tiene una esposa, solo tiene a los papás, en nuestro caso.
Y con eso es suficiente. Entonces, ese es el contexto de 1 de Corintios capítulo 7. La mirada viviendo con el enfoque puesto en lo eterno. Así tituló el hermano su compartir. Las etapas de la vida solo pueden encontrar sentido cuando las reunimos en Cristo. ¿Y a qué etapas de la vida nos podemos referir? A la soltería y al matrimonio. Y hay diferentes etapas de la vida, como son los estudios, el trabajo. Bueno, yo no estoy trabajando, pero los estudios. Y esas son las diferentes etapas que podemos reunir en Cristo. Aquí en estos versículos se menciona de que el tiempo que resta es corto. Ese es en el versículo 29. Y después en el versículo 31 dice que la apariencia de este mundo se pasa. Entonces uno al revisar estos versículos ve un carácter pasajero del mundo, que el mundo se pasa, que el tiempo que resta es corto. Entonces la invitación era que este tiempo que nos queda podamos vivirlo para el Señor, en buscarlo a Él. Después profundizaremos un poco, pero ese era como el tema central, que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesús, no en estas cosas de este mundo que son pasajeras, sino que realmente nos preocupemos de aquello que es eterno, que miremos hacia lo eterno, que miremos hacia el cielo que nos está prometido. También el hermano hablaba de que solo Cristo puede ordenar nuestros deseos y nuestras metas. Aquí varios yo creo que tenemos deseos. Deseos que pueden tener los solteros y los casados. Deseos como tener mejores estudios, mejorar la nota, quizás salir de viaje, y otros deseos más románticos algunos. Y nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces el hermano nos invitaba a que todos estos deseos tienen que pasar al segundo plano y que lo que tiene que ser primer plano es Jesús y que Él debe ser nuestro mayor deseo. Porque también, como dice en la palabra, que si nosotros nos cuidamos del reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadiduras. Entonces, ese versículo calza muy bien con ordenar nuestros deseos y que Cristo sea nuestra meta suprema. Entonces, la pregunta ¿es Cristo nuestra meta suprema? A lo largo de nuestra vida, ¿ha sido Cristo nuestra meta suprema? Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 8. Lo voy a leer en la Reina Valera y si alguien gusta lo puede leer en otra versión. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé si alguien tiene la NTV o NBI. Ya. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Muchas gracias. Entonces, en Filipenses, en el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que él se quiere enfocar en el infinito valor que tiene el conocimiento de Cristo y dejar todas las otras cosas de lado. Él habla de estimarlas por basura. Y aquí cosas Pablo se podía aferrar. Tenía una posición por ser fariseo y fue enseñado por uno de los fariseos más importantes de esa época, como fue Gamaliel. Tenía riquezas por la posición que él tenía estudios.
y que en ese momento los estudios, sobre todo fariseos, era como la meta que muchas personas querían tener y solo unos pocos llegaban a ser fariseos debido a los exámenes que ellos tenían que pasar, aprenderse de memoria libros enteros. Entonces, solo algunos podían llegar a ser fariseos. Entonces, Pablo estaba en una posición alta comparado con los demás. Y dice que todo eso lo estima por basura. ¿Y por qué lo estima por basura? Porque él encuentra que el conocimiento de Cristo tiene un valor mucho más alto que todo lo que nosotros podamos desear. Incluso hay un pasaje en Hebreo donde dice que por la fe Moisés no quiso los placeres temporales de este mundo, sino que vio aquel galardón que tenía en los cielos. Entonces, ¿dónde puso su mirada Moisés? La puso arriba, no la puso abajo. Él era príncipe de Egipto y tuvo que escapar de Egipto y fue otro cualquiera nomás. Entonces, Moisés perdió esa posición para ganar a Cristo. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta hacia los cielos, hermanos, como estos dos ejemplos que vimos de Pablo y de Moisés. Nada puede superar el infinito valor que tiene conocer a Cristo. Nada de lo de este mundo, por muy importante que nos parezca a nosotros, no es nada comparado a conocer a Cristo, comparado a leer su escritura, a meditar en Él y a tener una comunión con Él. El conocimiento de Cristo trae descanso, alegría y un propósito real para nuestras vidas. Y aquí el hermano Alexis decía algo muy importante. Decía que nuestros corazones a veces en este mundo están turbados. ¿Y por qué? Porque nosotros intentamos seguir ciertos ideales de este mundo, ideales de belleza, que si no lo alcanzo me considero feo y tengo una autoestima muy baja, ideales de vida, de una buena vida, que puede ser viajar a diferentes partes del mundo, y si no puedo eso, mi autoestima cae y me siento deprimido. Estudios que pensamos que una buena nota define nuestro futuro y nuestra vida, y si no nos sacamos una buena nota, nos caemos para abajo y nos desplomamos. Entonces, qué descanso y qué alegría puede traer a nuestra alma es el conocimiento de Cristo. Nos trae descanso, nos trae paz, nos trae gozo. Todo lo que consideramos como logros o reputación tiene que pasar a ser basura comparado con Él. Y esta frase, que parece tan sencilla, pero tan corta, tiene un significado profundo y que tenemos que pasarlo a nuestras vidas, porque muchas veces nos aferramos a este mundo como si este mundo nos tuviera algo que ofrecer. Pero este mundo sabemos que es pasajero y que nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada no está aquí en Serena, no está en otras ciudades de Chile, sino que está en el cielo. Y muchas veces desarraigarnos de eso nos cuesta. Pero todo tiene un propósito, y el propósito es el cielo, es tener una comunión con el Señor y es vivir con el enfoque puesto en lo eterno. Y así podremos descansar, hermanos. El hermano Alexis también habló de soltería, estudios y trabajo para la gloria de Dios. Entonces, el hermano hablaba de que la soltería es una etapa de la vida con un potencial enorme, porque nos sentimos a veces invencibles, nos sentimos con fuerza, que podemos hacer muchas cosas e incluso tenemos más tiempo que los matrimonios o que los casados, porque tenemos menos deberes y menos responsabilidades. Entonces, el hermano Alexis nos invitaba a que nuestra soltería teníamos que consagrarla al Señor. No solamente para conocer al Señor, sino que también para cuidarnos. Y por conocer al Señor nos vamos a cuidar de este mundo. Y así podremos, como jóvenes, vivir una vida consagrada al Señor. Pero esto no solamente es para los solteros, sino que también para los casados, porque todo lo que se compartió en la mayoría iba para los dos grupos, solteros y casados,
porque el casado igual tiene que conocer al Señor, igual tiene que apartarse para el Señor. Quizás el soltero tiene más potencial, tiene como más tiempo, pero eso no está diciendo que el casado no pueda conocer más al Señor y dejar de lado otras cosas para conocer al Señor. El hermano también hablaba de que los estudios deben vivirse con disciplina y oración, consagrando todo para nuestro Dios. Hay un versículo en Colosenses que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ser para la gloria de Dios y tiene que ser para que con eso podamos agradar al Señor y así vivir una vida apartada para Él. El hermano también habló de que los estudios, el trabajo, nuestras metas y diferentes cosas no deben convertirse en un ídolo que nos aparte de Dios. Muchas veces nosotros por los estudios o por los trabajos o por diferentes cosas nos apartamos del Señor y nos alejamos de Él, cuando esto nos debería acercar a Él. Porque el hermano Alexis mencionaba algo muy bonito y decía que cada día, cada etapa, cada instante de nuestras vidas es un regalo precioso para poder conocer más al Señor. Entonces, si vivimos nuestra vida con esa perspectiva de que todo lo que hagamos en esta tierra nos sirve para ir conociendo más al Señor y acercarnos más a Él, vamos a vivir en paz y vamos a vivir consagrando nuestras vidas a Él. Entonces, eso fue lo que compartió el hermano Alexis Vera. La segunda parte la compartió el hermano Rodrigo Cheyerman. Y la segunda parte estaba titulada ¿Cómo hemos de agradar al Señor? Ahí está el hermano Rodrigo. Y él se basó en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32. Voy a leer el versículo. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, el hermano, para darle un título a lo que le iba a compartir, puso cómo hemos de agradar al Señor. Y es una pregunta bien bonita porque uno lee este versículo y dice el cuidado de las cosas del Señor. Pero uno se pregunta, ¿qué son las cosas del Señor? Y cómo realmente podemos agradar al Señor. Entonces, ahí el hermano nos decía que podemos agradar al Señor consagrando nuestras vidas. Y es porque él decía, si nosotros vemos una planta, la planta tiene sus raíces abajo. Y después que pasa esa capa de tierra, tiene el tallo, tiene las hojas. Entonces, él decía que las raíces de abajo, lo que no se veía, no veíamos a simple vista las raíces, era la consagración, que eso era lo invisible. Y esta raíz, la consagración, daba paso a lo visible. Y lo visible era las cosas del Señor, el cuidado por las cosas del Señor y agradar al Señor. Entonces, eso fue lo que compartió un poco el hermano Rodrigo. Y para fundamentar lo que él compartió y para quizás profundizar lo que él compartió, usó una historia que está en Primera de Crónicas capítulo 13 y Segunda de Samuel capítulo 7, donde David intenta llevar el arca a Jerusalén. Entonces, el contexto histórico en el que están inmersos esos pasajes es que varios años antes es capturada el arca del pacto. Fue capturada por los filisteos y los filisteos se la llevaron. Y esta arca la fueron poniendo en varias ciudades de los filisteos y en cada ciudad iba haciendo estragos, generando tumores. Entonces los príncipes de los filisteos, como ya estaban cansados de esto,
dicen que quieren devolver el arca del pacto que habían robado, se la querían devolver a Israel. Se la devuelven a Israel en una carreta de bueyes, que van los bueyes en la carreta, pero a mitad de camino se quedan los bueyes y se quedan en una casa de una persona. Y ahí ellos ponen el arca del pacto. Entonces David, que era, si es que no, el hombre más poderoso de ese momento en la tierra, que tenía todo lo que él quería, era rey, tenía posesión, tenía una posición dentro de su pueblo, él siempre estuvo en su corazón el anhelo del arca del pacto. Siempre en su corazón él quería llevar el arca del pacto a un lugar cómodo. Entonces David intenta buscar esa arca del pacto que había quedado, y en ese intento se menciona una persona que es Usa. Estaba en la carreta y se iba a caer quizás la carreta, porque Usa veía que se iba a caer el arca del pacto y trata de tocar el arca del pacto. Y Usa muere. Muere porque él no debía tocar el arca del pacto en ese momento. Él no estaba consagrado y los que podían tocarla eran los levitas, y él la toca. Quizás hay hermanos que dicen que Usa también era levita y que él falleció por no haberse consagrado. Y esa fue la interpretación que tomó el hermano Rodrigo Scheuermann. Y ahí él se basó en que Usa, siendo levita, no se consagró y por eso falleció al tocar el arca. Entonces David, con congoja, después de eso queda: ¿cómo realmente podré traer el arca del pacto a Jerusalén? Y esa fue la historia en que basó su compartir el hermano Scheuermann, en que Usa, siendo levita, no se consagró y por eso al tocar el arca falleció. Y si vemos eso a nuestros días, nosotros tenemos una promesa. Fuimos apartados dentro de este mundo para poder servir al Señor. Podríamos decir simbólicamente que somos levitas, que somos sacerdotes para nuestro Dios. Y Usa, siendo levita, tocó el arca del pacto y falleció. ¿Y cómo, si él era levita, pudo haberla tocado? Entonces el hermano dijo que él no se consagró. ¿Y cuántas veces nosotros, incluso siendo cristianos, no vivimos una vida consagrada al Señor? Y tomamos a la ligera las cosas sagradas que son del Señor. Tomamos a la ligera, no le dedicamos tiempo, no nos consagramos, no dedicamos tiempo a la semana para consagrarnos al Señor. Y podemos caer en esta liviandad que tuvo Usa, como que no le importó el arca del pacto, no le importó consagrarse. ¿Y qué es consagrarse? Consagrarse es apartar algo de forma voluntaria. Consagrarse en nuestros días sería apartar nuestras vidas para el Señor y alejar nuestras vidas del mundo para poder consagrarlas a Dios. Algo muy importante que destacó el hermano Scheuermann dentro de esta misma historia es que Usa tenía una buena idea. Su idea era que no se cayera el arca del pacto. Y en un principio, si lo vemos, era una buena idea, porque si se hubiera caído hubiera sido más difícil levantarla, y Usa estaba en lo correcto, quizás a nuestro entender. Pero el hermano Scheuermann tocó un punto muy importante. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar cristiano, nuestras buenas ideas terminan siendo malas ideas? Porque no están centradas en Señor, en nuestro Señor, porque no dependemos de Él al tomar una decisión, porque no nos consagramos a Él. Muchas veces podemos tener buenas ideas, buenos objetivos, que para nosotros son buenos, incluso en la vida cristiana, pero si no pasan por el Señor, si no pasan por su voluntad, son ideas humanas, son ideas que no nos van a traer beneficios, son ideas que no están consagradas a Él. Entonces, el hermano Rodrigo Scheuermann nos invitaba a que nuestra voluntad estuviera sujeta al Señor. Que cada paso que demos en la vida esté sujeto al Señor. Que cada paso que demos
tiene que estar bajo la voluntad del Señor. Entonces, a modo de conclusión, la primera parte va a ser de lo que compartió el hermano Alexis Vera. Reordenar prioridades. Imaginemos que hacemos una lista y que nuestra primera cosa es estudios. Ahí ya estamos mal. Que la cosa más importante que tenemos en la lista es trabajo, estamos mal. Que nuestra primera cosa que esté en la lista de mayor importancia sea incluso cuidar en los casos de los matrimonios, cuidar a los hijos, cuidar a la señora o al esposo. Eso está mal. Lo que primero tiene que estar en la lista es agradar al Señor. Todo lo que hagamos tiene que estar puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, en el cielo. Entonces, Él tiene que ser prioridad en nuestras vidas y las demás cosas serán añadidura. Vivir con la mirada puesta en lo que no pierde valor. Este mundo nos ofrece muchas cosas. Nos ofrece muchas cosas que a primera vista son placenteras para nosotros. Como se menciona en 1 de Juan, que los deseos de los ojos no son de la voluntad de Dios, no agradan a Dios. Y esos ojos, nuestra mirada, tenemos que ponerla en Cristo Jesús. No en trabajos, no en estudios, no en logros, en deporte incluso, que igual hace bien, pero hay que poner nuestra mirada en el Señor, en lo que no pierde valor. Porque este mundo pasa. Este mundo es efímero. Podemos vivir 80, 100 años, menos o más incluso, pero eso no tiene comparación con una eternidad. Porque en la eternidad estamos hablando de un número que no se puede contar, que es un número infinito, y que incluso el número más grande que se haya descubierto en algún momento, que haya descubierto un experto en matemática, no alcanza a ser nada comparado a lo que realmente estaremos con Cristo Jesús. En este mundo que nos ofrece varias cosas, tenemos que buscar como prioridad el infinito valor de conocer a Cristo. Y eso tiene que estar por encima de todo lo que nosotros queramos. Y ya para resumir lo del hermano Scheuermann, se puede resumir en 2 ideas. En que tenemos que vivir una vida consagrada para el Señor, una juventud consagrada para el Señor. Cada etapa de nuestra vida, niñez, adultez, tiene que estar consagrada al Señor. Que Él sea primero y que le busquemos a Él. Y otra idea que se puede extraer de lo que compartió el hermano Scheuermann es que nuestras buenas ideas tienen que caer ante la voluntad de Dios. Nuestras buenas ideas tienen que pasar por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, oremos para poder finalizar este compartir. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de poder escuchar su palabra, Señor. Gracias porque nos da una oportunidad de poder conocerle más. Y en este momento, Señor, primeramente le pedimos disculpas porque usted no ha sido lo primero en nuestras vidas, Señor. Porque muchas veces no hemos consagrado nuestra vida. Porque muchas veces nos tomamos a la ligera cosas sagradas, Señor. Perdónenos si es que le hemos fallado, Señor. Pero sabemos que usted, en su gracia, en su misericordia, Señor, nos puede volver a levantar para que ahora tengamos una segunda oportunidad y ahora poder conocerle más, Señor, poder consagrar nuestra vida, poder ordenar nuestros objetivos, Señor, y que nuestra mirada esté puesta en usted, en el cielo, Señor. Muchas gracias por esta instancia que nos da para poder reflexionar de los errores que hemos cometido, Señor. Y ayúdenos a que podamos mirarlo a usted por encima de todo. Amén.